nos está diciendo que encuentre la ecuación de una esfera que pasa por el punto 4,3, menos 1. Vamos a llamarle punto P 4,3,1. ¿Cuántas veces son? 4,3, menos 1. Y que pasa, y que tiene centro. El centro siempre se representa por debajo por la letra C, en el caso de la circunferencia. Claro, también en el caso de la elipse y de la hipérbola. Y acuérdense que hay puntos notables, están los focos, están también los vértices, ¿verdad? ¿Sí o no? Los focos son con las F mayúsculas y los vértices con las V mayúsculas. Eso ya lo saben de su clase de geometría. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces el centro es 3,8,1. Y lo que nos pide es encontrar la ecuación de la esfera. ¿Cómo le hacemos para encontrar la ecuación de la esfera? Bueno, si yo me acuerdo mi clase de geometría analítica de la prepa, la ecuación de la circunferencia, ¿por qué? Porque eso fue en el plano. La ecuación de la circunferencia con centro en h, k y radio igual a r, ¿sí? Y radio igual a r, ¿era qué? Era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Pero eso era en el plano. Ahora estamos en el espacio tridimensional y entonces no vamos a hablar de circunferencia. Ahora hablaríamos de cilindro o esfera. ¿Sí? Esto en R3 es un cilindro. ¿No me creen? Un cilindro circular. Y de hecho eso lo vamos a estudiar. A ver, en el plano, bueno, en el espacio, es una circunferencia con centro en h, k. ¿Por qué? Porque es el plano XY, ¿ya se fijaron? ¿Oigo? Y radio R. Entonces, más o menos así la circunferencia, ¿vale? Acuérdense que si pongo mi ojito o pispireto ahí, pues veo el plano. Pero ahora nos vamos al espacio. Y entonces, esto en el espacio sería un cilindro circular, porque la Z tomaría, ¿qué? ¿Tomaría qué? ¿No oigo? Cualquier valor. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Un cilindro circular. ¿Están de acuerdo? En el espacio. No hay más. No hay a menos, fíjense nada más que interesante. A menos de que diga Z igual a 0, o sea, esto, Z igual a 0, entonces ahí, aun cuando sea el espacio, nada más sería esa circunferencia. ¿Sí se entiende o no? Sí. ¿Qué os ha entendido? Entonces, para que les platiques a tus compañeros el próximo martes. Sí. Sí, gracias. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Pero también puede ser una esfera. Nada más que en una esfera, simple y sencillamente agregamos una dimensión más, esa dimensión, esa tercera dimensión, haciendo lo mismo que hacen las otras. La voy a agregar con un ¿qué? Con su binomio correspondiente, ¿no? Z no sé, L. ¿Sale? Eso sería una esfera con centro en H, K, L y radio R. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Bien. ¿Por qué todo este show? Pues porque nos pide la ecuación de la esfera. Y aquí tengo la ecuación de la esfera. Ahora, si yo me acuerdo de esas clases de geometría analítica,
esto, no esto, esto es en el espacio. Me regreso un pasito atrás. Estas, ¿cómo se llaman? Se llaman cónicas. ¿Sí? Cónicas. ¿Por qué se llaman cónicas? Pues porque fue un tratado, un estudio que realizó un matemático de la antigüedad que se llamaba Apolonio de Pérgamo. Escribió una obra que se llama Cónicas, y en ella, en esa obra, Apolonio descubre una serie de curvas que se obtienen a partir del corte de los conos. Por eso se llaman cónicas. Y esas curvas son la circunferencia, si corto el cono con un plano perpendicular a su eje, ¿sí? La parábola, si corto parte del cono con un plano inclinado, ¿sí están de acuerdo? Una elipse, si lo corto también con un plano inclinado, pero aquí en las dos, o sea, aquí nada más es una esquina, aquí prácticamente son las dos, ¿verdad? Sí se forma la elipse. Y la hipérbola, si la prolongación del cono luego con un plano paralelo a el eje. Aquí se obtienen las hipérbolas. ¿Sí están de acuerdo? Sí, entonces eso lo analizó el buen Apolonio. ¿Sí? Y luego pues llegó Descartes, nuestro buen amigo René Descartes, y se dio cuenta que las cónicas que había descubierto Apolonio miles de años antes, porque si ustedes buscan su biografía de Apolonio, creo que él vivió como por el año 300, 400 después de Cristo. A ver, búsquenle Apolonio de Perga o de Pérgamo. Rápido. ¿Cuándo? No cabe el internet. No. Nació en 262 antes de Cristo. Ah, antes de Cristo. Sí. Yo les dije después. Sí. No, sí, perdón. Es antes. Antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, si ustedes le echan cuentas, Descartes vivió en el siglo XVI, 1500, chequenme, 1500, 1600. Casi todo fue en el 1500. Chequen el Descartes, rápido. 1596. 1596. ¿Qué? ¿Nació? Así. Entonces vivió más en el siglo XVII. 1500, 1600, ¿no? Descartes es el padre de la geometría analítica. Entonces, vean, échenme cuentas, ¿cuántos años son? Casi 2000 años. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Efectivamente, descubre que con ecuaciones se pueden expresar esas cónicas. Y lo que descubre Descartes es que las cónicas, las ecuaciones tienen esta forma: ax cuadrada más by cuadrada más cx más dy, ¿sí? Más f más c igual a 0. Todas las cónicas, ¿cuáles? Circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, ¿sí? Su ecuación cuadrática tiene esta forma. Claro que si A y B son iguales y del mismo signo, va a ser una circunferencia. Si A y B son del mismo signo pero diferentes, va a ser una elipse.
Si A y B son una positiva y una negativa, va a ser una hipérbola. ¿Sí? ¿Ok? Y dependiendo de los signos de C y D, pues va a ser vertical, horizontal. ¿Sí? Y eso va a determinar su centro también. Y obviamente dependiendo de los valores de B, pues va a depender, pues por ejemplo, el radio, en el caso de la circunferencia, o el parámetro, o la distancia focal en el caso de la parábola, etc. Eso se supone que lo vieron en geometría analítica. ¿Sí o no? Pero esta se llama forma general. Forma general. Cuando yo, por ejemplo, a la forma general la manipulo y soy capaz de completar cuadrados y todo eso, llego a esta ecuación que se llama forma canónica. ¿Sí se acuerdan? O forma estándar. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que yo voy a partir de la forma estándar, que es la forma donde la cónica se desnuda frente a ti. ¿Por qué digo que se desnuda? Porque te dice tal cual es. O sea, mi centro es tal, mi radio es tal, mi foco es tal, ¿sí? Mi parámetro es tal, etc. En cambio, cuando está en forma general, no está en forma desnuda, está en forma recatada, ¿no? Así como que bien cobijadita, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? No sabes qué onda, o sea, por lo menos identificas si es circunferencia, parábola, etc. Claro, analizando los coeficientes, ya lo acabamos de decir. Y eso también se trata en esa materia de geometría analítica, ¿sí? Y entonces es su forma así recatada, pero de repente le puede hacer así como que ¡au! ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces se desnuda, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a utilizar la forma general, perdón, la forma canónica o estándar. ¿Qué necesito? Necesito el radio y necesito el centro. El centro sí lo conozco, pero el radio no. ¿Cómo encontraría el radio entonces? El radio es igual a la raíz de... Es la distancia del centro a cualquier punto de la esfera, ¿verdad? Y si este punto pertenece a la esfera, pues el radio va a ser la distancia del centro a él, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, o sea, el radio es la distancia de C a P, porque así lo puse, ¿sí o no? Que vendría siendo ¿quién? Raíz cuadrada de esto, ¿sí o no? Esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y entonces qué me queda? 25, oigo, más 4, oigo, raíz de 30, ¿sí o no? ¿Sí? Eso no se puede simplificar. Entonces, ¿cómo quedaría? X menos 3 al cuadrado más y menos 8 al cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual a 30. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Esa sería la ecuación de la esfera. ¿No hay go? Sí. Pero en forma canónica o estándar, u ordinaria, algunos le llaman ordinaria. Si yo desarrollo el chorizo, me va a quedar así. Me va a quedar así. Menos 6x menos 16 y menos 2 más menos 2z, ¿verdad? Más 9 más 64, 73, ¿no?
73 más 1, 74. Luego, 74 menos 30, 44. Ahí está la forma general. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que es una esfera? Porque A, B y C son iguales y positivos. Claro, ustedes van a decir, pero es que este es de la circunferencia. Sí, pero mira, la de la esfera pues va a ser así. ¿Verdad, sí o no? Dx más EY más FZ más G, ¿no? Luego. ¿Sí? Ahí está. A ver, entonces. ¿Le puedes acelerar el cañón? Vamos a ver si la podemos dibujar con GeoGebra. Y si no, vamos a utilizar otro software muy potente. Si ordenas todas las X, todas las Y, todas las Z, completas el cuadrado y lo que pones de un lado lo pones del otro. A ver, vamos a ver bien, iniciar calculadora. A ver, creo que nada más es en el plano, no sé si hay aquí el espacio o alguien lo ha utilizado en el espacio. ¿Qué ves? En la doctora Valle, de la izquierda, al lado de GeoGebra, Que para regresar de vuelta lo pones. hasta abajo dice como cambiar calculadora. Completas el cuadrado, Ahí. pones todas las. Y ya es 13. Bueno, entonces vamos a meter paréntesis X menos qué? Menos 3 al cuadrado. Luego, Por ejemplo, juntas X con menos 6X, luego Luego, Creo que se puso más Puso como si fuera el exponente. no sé si me hace perfecto entonces. Es que no está confuso con A ver, luego. Y menos 8. Entonces tu trinomio va a ser x al cuadrado menos 6x más 9 y a los extremos le sacas la raíz del igual de 3. Luego. Entonces te queda x menos z al cuadrado, que es lo que tienes que hacer. ¿Z qué? Menos 1. Y luego haces eso con la y otra vez y la y ¿Igual a qué? agarras el menos 16, le sacas mitad de 16, mitad de 16 son 8. Bueno, ahí está la circunferencia, ¿sí? Si se fijan, pueden rotar los ejes. Entonces, a ver, miren, yo lo que veo es que este es el eje Y, este es el eje X. Entonces, estaría viendo si acomodo los ejes como son. Recuerden que es así positivo y debe de ser así. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Aquí será como si la viera como circunferencia. Entonces el centro es ¿qué cosa? El centro es ¿cuál? 3,2. Vean, 3 en X. 3,8. Sí. 8 en Y. ¿Ya se fijaron? Entonces, si coinciden.
Y luego el radio de la distancia de aquí a acá, pues viene siendo 3. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahí más o menos ustedes lo pueden mover. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer ahora una de estas. Mostrar la ecuación que representa la esfera y encontrar el centro y el radio. A ver. Del 15 al 18. Rápido. Rápido, tenemos. 18. El 17, profe. A ver, ¿qué número quieren? El 17. ¿Qué número quieren? Rápido. Hey. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué número quiere? 18. 17. Bueno, dame el 17. X menos 24Z más 1. Padre, por favor, ingeniero. Bueno, ahí tengo una esfera. ¿Por qué sé que es una esfera? Ya lo platicamos, los coeficientes de las cuadráticas son todos iguales y del mismo signo. Eso, abuelita, me dice que es una circunferencia. Y eso es una de las cosas que se estudian en geometría analítica. ¿Sí? Analizando los signos y los valores de los coeficientes, en la forma general puedes saber qué tipo de cónica es. En el caso de las cónicas, aquí pues obviamente es una superficie, porque es una esfera. ¿Sí? Bueno, pero a mí me pide que encuentre el centro y el radio. Y el centro y el radio lo identifico fácilmente en la forma canónica o en la forma estándar. Aquí está en forma general, ¿sí o no? De hecho está en forma general desarreglada, porque generalmente la forma general se iguala con 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero está en forma general, o sea, todo desarrollado. Entonces tengo que pasarme a la forma estándar, que viene siendo la forma donde la cónica se desnuda, me muestra cómo es, ¿sí o no? Así como ahí está, soy así, ¿sí o no? Bien, ¿cómo le hacemos? Pues sabemos que esta forma general se obtiene cuando desarrollo binomios al cuadrado, ¿verdad? Eso va a permitir que yo obtenga trinomios cuadrados perfectos y entonces reagrupamos, ¿verdad? Y sumamos coeficientes o términos independientes y me queda la forma que habíamos comentado. Entonces, aquí hay que regresarnos a ese paso y la forma de hacerlo, ya lo saben, es completando cuadrados, ¿verdad? Es una técnica que siempre se ha utilizado para encontrar binomios a partir de trinomios de segundo grado, ¿sí o no? Binomios cuadrados a partir de trinomios de segundo grado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también aquí hay otra cosa. Los coeficientes de las cuadráticas son 2. Y en la forma canónica o estándar de la esfera es 1. Debe de ser 1, ¿sí o no? Y aquí pues no es 1. Pero eso no hay ningún problema. ¿Cómo lo puedo resolver? Dividiendo todo entre 2, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo?
Entonces ese sería un primer paso, hacer que los coeficientes sean unos. Y para ello pues divido todo entre 2. Y de una vez paso todo al primer miembro. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué se hace? Junto o agrupo los términos con las mismas variables. X cuadrada menos 4x. Y dejo un espacio. Más y cuadrada. No tiene lineal. Pues le pongo 0. O más bien no le pongo nada. Nada más lo dejo así porque no tiene lineal. Z sí tiene. Y dejo un espacio. ¿Sí? Menos un medio igual a 0. Ahora tengo que encontrar estos cuates. ¿Cómo los encuentro? Bueno, yo sé que ellos deben ser el segundo al cuadrado del binomio. ¿Y cómo encuentro el segundo término del binomio? Pues a partir del término lineal. Porque el lineal, en este caso, es el doble del primero por el segundo. Entonces, si el primero es x y el doble del primero por el segundo es menos 4x, quiere decir que el segundo es 2. ¿Sí o no? Bueno, menos 2. ¿Sí quedó claro? Y lo elevo al cuadrado. Lo voy a hacer paso por paso. ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí pues no hay lineal. Incluso aquí yo lo que diría sería, no, pues es el 0. Sí. Sí. ¿Están de acuerdo? Bien. Aquí ¿cuánto va a valer el tercero? Si es el cuadrado del segundo. Y si este que es 12, ese debe ser el doble del primero por el segundo, ¿cuánto va a valer el segundo? 6. ¿Están de acuerdo? Pero le elevo al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que le sumé 4 y le sumé 36. También se lo sumo en el segundo miembro para que no se altere, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y entonces esto es un trinomio cuadrado perfecto. Si yo lo factorizo me queda x menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Más y menos 0 al cuadrado más z más 3 al cuadrado igual a 40 más un medio. Y 40 más un medio es 81 medios. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ya está. ¿Cuál es el centro de esa esfera? 2, 0, menos 5, menos 3. Luego, ¿sí? Y el radio es 9 sobre raíz de 2. ¿Verdad? O lo que es lo mismo, 9 raíz de 2 sobre 2. Sí, porque no se ve bonito que haya raíces en el denominador. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Pues anótenlo. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Ayúdame, ingeniero. Ingeniero. Ya se está agotando la batería. Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, pues ustedes hacen los demás. ¿Sí?
vamos. ¿Puedes extender el cañón, por favor? Gracias. Eso es otro para sacar el centro. Para acercar el centro y el radio. Sí, porque acá es el radio al cuadrado, ¿no? ¿Esa de no? Miren, a ver. ¿Qué ejercicio es? 16. 17 del 12. Miren, aquí está. El centro es 2, 0, menos 6. ¿Sí o no? A ver, entonces, ¿por qué a nosotros nos quedó menos 3? Es que sí es 6. Es que yo le pongo, es que no me fijé que aquí era. Sí, perdón. Es este al cuadrado. ¿Quién es el número? El 6. ¿Sí están de acuerdo? Digo, nada más, todo lo demás está bien. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. Pues vamos a continuar. Dice, miren, vamos a hacer el 19, es una demostración. Dice, demostrar que el punto medio del segmento de línea entre estos dos puntos está dado por esta fórmula. Y luego nos pide que utilicemos esa fórmula para resolver el inciso B. ¿Sale? Bueno. Entonces, ¿cómo le haríamos? Bueno, miren, pues esto es un teorema. Es un teorema, un teorema pues tiene hipótesis, tiene tesis. La hipótesis es de que tenemos dos puntos y la tesis es que las coordenadas del punto medio son ellas, estas de aquí. ¿Sí? Ahora, la forma de demostrar un teorema pues no es única, puede haber muchas formas. ¿Sí? Hay teoremas que tienen muchas formas de demostrarse, hay teoremas que aún no se han demostrado. Por ejemplo, hasta hace unos cuantos años se demostraron los teoremas de Fermat, de Pierre Fermat, que fue un matemático que fue contemporáneo de Descartes. Estamos hablando de un matemático del siglo XVII, ¿sí? Un matemático del siglo XVII que apenas hasta hace unos 10 años, creo, poquito más o menos, un matemático demostró uno de sus teoremas, siendo que eran teoremas que se aceptaban como válidos. Pero lo complicado de los teoremas es demostrarlos, ¿sí? Porque recuerden que los teoremas son las leyes de las matemáticas. Y la matemática no es una ciencia experimental, es una ciencia sumamente característica, pues como la lógica, ¿sí? El método que se utiliza en matemáticas generalmente es el método inductivo, pero también se utiliza el inductivo, y es un método racional, ¿sí? Lógico. Entonces, pues ahí es donde a veces está complicado el asunto. Sí, pero aquí podemos ver, por ejemplo, lo profundo que era Pierre Fermat, a pesar de haber sido un matemático que vivió en el siglo XVII. Está. Vamos a buscarlo. Pierre Fermat, o sea, Pedro Fermat. Miren, es este buen hombre, ¿sí? De hecho, fíjense, curiosamente fue jurista y matemático, o sea, jurista es hombre de leyes, al igual que Leibniz, ¿sí? Y al igual que, por ejemplo, también
John Nipper, que eran juristas, eran hombres de leyes, que pues no estudiaron propiamente para matemáticos, pero eran personas con una capacidad asombrosa que pues se les, a pesar de no haber sido, vamos, su intención o formación la matemática, logran un dominio y obviamente pues una formación matemática pues enorme, ¿no? Muchos de ellos autodidactas. Luego dice aquí, Fermat fue junto con René Descartes y John Kepler o Johannes Kepler uno de los principales matemáticos de la primera mitad del siglo XVII. ¿Sí? José Luis Lagrange afirmó claramente que consideraba a Fermat como el inventor del cálculo. O sea, aquí prácticamente está diciendo, no, pues no fue ni Newton ni Leibniz. Aquí hay que tener cuidado, obviamente. Yo creo que para empezar, miren, duden de esta página, ¿sí? O sea, esto, cuidado, hay que manejarlo con mucho cuidado. Como es un artículo, bueno, no lo puedo llamar artículo, como es un documento que habla de matemática, tal vez no hay problema, no hay tanto problema, pero sí hay que tener cuidado con esta cosa, porque aquí se puede meter cualquier pendejo a escribir tonterías. Yo creo que eso sí lo saben, ¿no? ¿Sí o no? No se diga cuando son cosas de política, de ideologías y de tarugadas que están muy de moda, cualquier bruto se mete a esto y se inventa cualquier aberración, cualquier idiotez, como no tiene ni idea. Hay que tener mucho cuidado, pero como habla de matemáticas, pues, tiene pues su grado de credibilidad. Yo no dudo que Lagrange haya afirmado eso, porque Lagrange fue francés y ustedes saben que aquí pues es como que nacionalismo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Los franceses son de chingones, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, pues no fue ni Newton ni fue Leibniz, fue buen Fermat. Yo puedo creer, fíjese bien, aquí puedo darle algo de credibilidad a esto por lo siguiente. En ese entonces había mucha rivalidad entre lo que viene siendo Inglaterra, Francia y Alemania, ¿sí? Que dicho sea de paso, en ese entonces no se llamaba Alemania, se llamaba Prusia, principalmente era Prusia. Alemania era una región donde todos hablaban el mismo idioma alemán, aunque había algunos lugares que había lenguas autóctonas, ¿sí? Hay variantes del alemán. Prácticamente la misma religión, porque en Alemania el norte es principalmente, bueno, en esa época, estamos hablando de 1600, siglo XVII, el norte era principalmente protestante y el sur era principalmente católico, ¿sí? Entonces, pues bueno, pero después se da la unificación alemana con Bismarck, ¿sí? Pero eso fue hasta el siglo XIX, o sea, Alemania como nación surge hasta el siglo XIX. Pues aquí no podemos hablar de Alemania, era Prusia principalmente, ¿no? Había varios, estaba Bohemia, estaba varios principados, el Palatinado, estaba Baviera, Bohemia, Hesse, Brunswick, en fin, muchos reinos chiquitos o ducados, ¿sí? Entonces por eso se puede entender que tal vez Lagrange afirmó eso, ¿sí? Bueno, pues este señor Pierre Fermat pues es uno de los matemáticos más grandes de toda la historia, y tenía una capacidad tan sorprendente que descubre muchos teoremas. O sea, su trabajo principalmente fue en la teoría de los números, o sea, en un campo donde uno diría, pues es un campo poco, donde se puede dar pocos frutos, porque la teoría de los números es la aritmética, ¿verdad? Entonces, pues en ese entonces estaba el cálculo, estaba por ejemplo la geometría no euclidiana, bueno, perdón, todavía no se desarrollaban del todo, pero había muchos otros campos, ¿no? Probabilidad, funciones, etc. Pues Fermat se adentró principalmente en la teoría de los números,
vamos, una de las partes, prácticamente la parte más antigua de la matemática. Pues allí fue donde descubre principalmente sus trabajos, sus teoremas. Aquí lo curioso es que esos teoremas eran sumamente difíciles de demostrar. Tan difíciles que ningún matemático de su época o algunos siglos, bueno, décadas o siglos después, se atrevió a tratar de demostrarlos. ¿Por qué? Porque yo pensaría que los vieron tan difíciles, tan complicados de demostrar, que dijeron, pues mejor, ¿por qué pierdo el tiempo, no? Mejor me voy por otro lado, donde pudiera yo descubrir, etcétera, ¿no? ¿Para qué tanto de demostrar que se ve muy difícil? Y estoy hablando de matemáticos del siglo XIX, o sea, fíjense, vivió en el siglo XVII. Pues en el siglo XIX, donde hubo grandes matemáticos como Gauss, como Riemann, como pues Hilbert, Weierstrass, Laplace, el mismo Lagrange, Poisson, Cauchy, Monge, etcétera, muchísimos matemáticos ni siquiera se atrevieron a detrás, apenas hasta hace unos pocos años se descubrió una solución. Eso habla de que era un matemático sumamente profundo, ¿sí? Pierre Fermat. Bueno, vamos a compartir por ahí algunas de su biografía, pero sí es uno de los grandes genios, ¿no? Aquí vean, por ejemplo, obviamente pues era francés, era de la región de Toulouse. Aquí incluso dice que era científico católico. Sí, pues es que eran cuates muy religiosos, ¿no? Sumamente religiosos. Aquí prácticamente en esta época no había ateos. El ateísmo empezó en el siglo XIX, sí, el siglo XX, y muchos hasta al final rectifican esa situación y pues se consideran como hombres de fe. Pero bueno, efectivamente Fermat pues, era católico, al igual que Descartes, ¿sí? Porque de hecho él estudió en una escuela de religiosos. Bien, entonces, ¿cómo le haríamos para demostrar ese teorema? Miren, a mí se me ocurre uno, puede haber algunas otras maneras, y sería, por ejemplo, a ver, yo tengo una hipótesis, a ver si lo podemos hacer en 5 minutos que tenemos de clase. Yo tengo una hipótesis y esa hipótesis es que tengo dos puntos, ¿no? El punto 1 y el punto 2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y yo quiero demostrar que existe un punto medio en el segmento determinado por ellos, de tal manera que las coordenadas de ese punto medio, que les voy a llamar xm, y subíndice m, z subíndice m, son el promedio de las coordenadas correspondientes de los extremos. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí o no? Bien, ¿puedes apagar el cañón, por favor? Muy bien. ¿Cómo le haría? ¿Cómo le haría? Bueno, esta se llama hipótesis, tesis. Entonces, para demostrarlo, voy a plantear una solución para la tesis. ¿Y cuál sería esa solución? Que si P subíndice M es el punto medio, entonces la distancia de P1 a PM debe de ser igual a la distancia de PM a P2. ¿Sí están de acuerdo o no? Si es punto medio, entonces eso debe de cumplirse. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, pues voy a sacar esas distancias. ¿Cuánto es esta distancia? Esta distancia es xm menos x1 al cuadrado más ¿quién?
ym menos y1 al cuadrado, ¿no oigo? Zm menos z1 al cuadrado. Bien. ¿Y esto es igual a quién? A la raíz de x2 menos xm al cuadrado más y2 menos ym al cuadrado más z2 menos zm al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, entonces ¿qué hago? Bueno, pues elevo al cuadrado ambos miembros, se van las raíces, desarrollo binomios y me va a quedar así. ¿Sí o no? Más ym cuadrado menos 2ym por y1 más y1 al cuadrado más zm al cuadrado menos 2zm z1 más z1 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Oigo? ¿Y acá qué me queda? x2 al cuadrado menos 2x2xm más xm al cuadrado más y2 al cuadrado menos 2y2ym más ym al cuadrado. ¿Oigo? Más z2 al cuadrado menos 2z2zm más zm al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Ingesu. ¿Quién más? Ingesu. ¿Quién más? ¿Quién más se va? ¿Nada más? ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué me queda? Menos 2xm, x1 más x1 al cuadrado, menos 2ym, y1 más y1 al cuadrado, menos 2zm, z1 más z1 al cuadrado, igual a quién? A x2 al cuadrado menos 2x2xm, ¿sí? Más y2 al cuadrado menos 2y2ym más z2 al cuadrado menos 2z2zm. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué hago ahora? Bueno, aquí voy a aplicar, acuérdense que para demostrar un teorema aplicas axiomas o aplicas otros teoremas. Entonces hay un axioma en aritmética que me dice que la suma de dos o más igualdades me da por resultado una igualdad. Es decir, si yo digo que A es igual a X, B es igual a Y y C es igual a Z, entonces se cumple que A más B más C es igual a X más Y más Z. ¿Sí están de acuerdo? Esto es un axioma. Todo el mundo está de acuerdo con esto, ¿sí o no? Entonces yo puedo ver que esto de aquí tiene esta forma y por lo tanto lo puedo plantear como una suma de igualdades de la misma naturaleza. ¿Y qué cosas son de la misma naturaleza? Las coordenadas, porque aquí son coordenadas X, coordenadas Y, coordenadas Z. Esas son cantidades que tienen la misma naturaleza. Entonces si yo aplico este axioma al revés, me va a quedar que menos 2xm x1 más x1 es igual a ¿quién? A x2 menos 2x2xm, nada más. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y que menos 2ym y1 más y1, aquí me faltó un cuadrado, ¿verdad? ¿Es igual a quién? Aquí me faltó el cuadrado también, ¿ya se fijaron? No oigo. Entonces va a ser igual a quién? A y2 al cuadrado menos 2y2ym. Y entonces menos 2zm z1 más z1 al cuadrado es igual a ¿quién? A ¿quién? z2 al cuadrado menos 2 z2 zm. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Estoy aplicando este axioma, ¿se fijan? ¿Sí o no? Bien, entonces voy a coger esta primera igualdad. Y en esta primera igualdad, ¿qué puedo observar? Que puedo factorizar a xm. ¿Sí están de acuerdo? Si yo, por ejemplo, la xm todo lo paso allá, me va a quedar xm ¿por quién? Por 2x2, porque este pasaría positivo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Menos 2x1, ¿sí están de acuerdo? Sí. Claro, yo una vez factorizo el 2, ¿vale? No oigo. Sí. Me va a quedar así. Igual a quién? A x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo o no? Y entonces de aquí puedo ver que xm es x2 al cuadrado menos x1. Bueno, esto que es un binomio al cuadrado y que sería x2
menos x1 por x2 más x1 sobre 2x2 menos x1. Y entonces, ¿qué pasa? Que hasta la vista baby, y me va a quedar x1, x2 más x1 sobre 2, que viene siendo lo que está aquí. Y si eso mismo hago con las otras, se va a juntar. Muy fácil, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces las demostraciones son sencillas, ¿verdad? En el examen podemos preguntar demostraciones, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Perdón aquí por la tardanza, pero es así, pero sí se entiende. Muy bien, que pasen buen fin de semana, les comparto material para que no se aburran. Que Dios les bendiga, nos vemos el próximo martes.